Imagina una carretera desierta cerca de Teherán. Un convoy de vehículos blindados avanza bajo el sol de noviembre. Dentro de uno de ellos, un Nissan Teana negro, viaja el hombre más vigilado de Irán. Su nombre, Mohsen Fakhrizadeh. Para su país, el genio detrás del programa nuclear. Para Israel, el enemigo número uno que debía ser eliminado. Pero antes de contarte cómo murió, déjame pedirte algo. Si este contenido te atrapa, regálanos un like y suscríbete al canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir trayendo estas historias increíbles. Ahora sí, prepárate para conocer una de las operaciones más audaces del Mossad. 11 guardaespaldas rodeaban a Fakhrizadeh ese día. 3 vehículos de protección. Años de entrenamiento. Irán había invertido millones en mantenerlo con vida. Y aún así, en cuestión de minutos, todo terminó. Desde lo que parecía una camioneta abandonada al borde de la carretera, un arma robótica se activó. Las balas encontraron su objetivo con precisión milimétrica. El científico cayó. Lo sorprendente, su esposa, sentada a centímetros de él, salió completamente ilesa. Ni un rasguño. Los guardaespaldas, confundidos, no vieron a nadie. Segundos después, la camioneta estalló en llamas, borrando toda evidencia. Los atacantes simplemente no estaban ahí, porque nunca existieron. La pregunta que sacudió a todo Irán fue inevitable. ¿Cómo eliminaron al hombre más protegido del país? La respuesta te dejará sin aliento. Israel utilizó un sistema de inteligencia artificial controlado desde otro país. Un arma que pensaba, apuntaba y disparaba sin manos humanas. Esta operación marcó un punto de quiebre en la historia del espionaje moderno. Y todo comenzó años atrás, en un lugar muy diferente. Los pasillos de la Universidad Imam Hussein en Teherán lucían como los de cualquier institución. Entre estudiantes y profesores, caminaba un hombre bajo, con gafas y bigote bien recortado. Alguien completamente anónimo. Un rostro que olvidarías en segundos. Pero ese profesor invisible era, en realidad, la pieza más valiosa del régimen iraní. Su nombre, Mohsen Fakhrizadeh. Oficialmente, enseñaba física nuclear. Pizarrones llenos de ecuaciones, clases sin humor, disciplina militar. Sus estudiantes lo recordaban como un hombre seco, estricto, casi robótico en su enseñanza. Jamás compartía nada personal. Nunca se quedaba después de clase. Su vida era un enigma incluso para quienes lo veían a diario. Para la sociedad iraní, Fakhrizadeh era nadie. Su nombre no aparecía en periódicos. Las fotografías de él eran prácticamente inexistentes. Los catálogos universitarios apenas lo mencionaban. Ese silencio no era casualidad. Las autoridades lo habían borrado del espacio público deliberadamente. Y había una razón de peso. En Occidente, su nombre era otra historia. En los archivos secretos de la Agencia Internacional de Energía Atómica aparecía constantemente. En reportes de la CIA lo llamaba la fuente inalcanzable. Para los analistas israelíes, era el cerebro detrás de todo. El proyecto Ahmad, el programa de la sal verde, la SPND. Su firma estaba en cada documento crítico del programa nuclear iraní. Este hombre coordinaba laboratorios, controlaba presupuestos millonarios y supervisaba a los mejores científicos del país. Así nació el mito. Para sus alumnos, un profesor aburrido. Para Irán, un fantasma sin rostro. Para el régimen, alguien más importante que ministros y generales. Y para Israel, la amenaza más grande de Medio Oriente. Si te está gustando este contenido, ayúdanos compartiendo este video. Tu apoyo hace que podamos seguir creando estas historias fascinantes. En Teherán, lo veían como el arquitecto del futuro nuclear iraní. Su trabajo podía convertir a la República Islámica en una potencia atómica. Por eso su seguridad rivalizaba con la de los líderes máximos del país. Autos blindados, escoltas entrenados, rutas que cambiaban cada día sin patrón. Pero en Tel Aviv lo miraban con terror. Israel enfrentaba amenazas constantes. Hezbollah en Líbano, fuerzas iraníes en Siria, Hamas en Gaza.
Pero si Irán obtenía la bomba nuclear, el juego cambiaría por completo. No sería solo un riesgo más. Podría significar el fin del Estado de Israel. Entonces, en 2018, el Mossad ejecutó una de las operaciones más atrevidas de la historia. Agentes infiltrados en Teherán entraron a un almacén ultra secreto y salieron con un tesoro. 50.000 páginas de documentos, 55.000 archivos digitales, planos, protocolos, informes de pruebas. Todo el corazón del programa nuclear iraní en sus manos. Y los documentos revelaron la verdad incómoda. El programa nunca se detuvo. Solo se escondió mejor. Y en cada página, un nombre se repetía una y otra vez. Mohsen Fakhrizadeh. Él era el hilo conductor. El único que conectaba todo. Eliminarlo no era venganza. Era estrategia pura. Sin él, el programa perdería su cerebro. Israel ganaría tiempo, quizás años. Y en esa región volátil, cada año cuenta. Pero la cacería de Fakhrizadeh había comenzado mucho antes de esa noche mortal en Absard. Su nombre apareció en el radar del Mossad en 2007. Al principio, solo era una línea en un informe. Un científico sin cara, pero con un currículum peligroso. Entre más investigaba el Mossad, más claro quedaba. Este hombre era clave. Para 2009, el plan para eliminarlo ya estaba sobre la mesa. Mapas de sus rutas, análisis de su seguridad, el punto exacto del ataque. Todo listo. Pero en el último momento, alguien en Tel Aviv detuvo la operación. El riesgo era demasiado alto. Un solo error podría costar vidas israelíes y desatar una crisis internacional. El Mossad se echó atrás. Pero no olvidó. Entre 2010 y 2012, Teherán vivió una pesadilla. Una ola de asesinatos selectivos sacudió el programa nuclear. Científicos murieron uno tras otro. Algunos en explosiones de bombas magnéticas pegadas a sus autos. Otros acribillados por motociclistas fantasma que desaparecían en segundos. Algunos encontrados muertos en la puerta de su casa. En 2 años, 5 especialistas cayeron. Uno sobrevivió por milagro. Los métodos cambiaban, pero en Irán todos sabían quién estaba detrás. El Mossad había declarado la guerra. Pero Fakhrizadeh seguía vivo. Sus escoltas se triplicaron. Sus rutas se volvieron impredecibles. Vivía sabiendo que cada día podía ser el último. Para Israel, era demasiado valioso para arriesgarse a fallar. El arquitecto principal solo podía morir cuando el éxito estuviera garantizado. Mientras tanto, esas operaciones de 2010 a 2012 sirvieron como ensayo. El Mossad aprendió las debilidades del sistema de seguridad iraní y esperó el momento perfecto. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Nos ayudas enormemente a crecer y seguir trayendo contenido de calidad. Entonces llegó 2020, y todo cambió. El Mossad no iba a enviar agentes esta vez. No habría motociclistas ni bombas magnéticas. La nueva estrategia era revolucionaria. Usarían tecnología que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Un arma robótica guiada por inteligencia artificial. Un sistema que podía reconocer un rostro, rastrear un objetivo en movimiento y disparar con precisión quirúrgica. Todo, sin que un solo agente israelí pisara suelo iraní. Los preparativos tomaron años. El Mossad necesitaba información precisa. Horarios de Fakhrizadeh, rutas que tomaba, puntos donde el convoy se volvía vulnerable. Y aquí entra una de las partes más fascinantes de la historia. Según reportes de inteligencia, el Mossad reclutó a decenas de colaboradores dentro de Irán. Algunos eran conscientes de lo que hacían. Otros, simples informantes que nunca supieron que trabajaban para Israel. Mecánicos que revisaban los autos. Empleados de gasolineras. Vendedores de barrios cercanos a su casa. Cada pieza del rompecabezas se iba armando. Pero el verdadero golpe maestro fue otro. El Mossad logró algo casi imposible. Infiltró agentes en el círculo cercano de Fakhrizadeh. Personas que lo veían semana tras semana, que conocían sus hábitos, sus debilidades
sus movimientos. Lograron crear un mapa perfecto de su vida. Y lo más impresionante, toda esta red operó durante años sin ser detectada. La inteligencia iraní, reconocida mundialmente, no vio nada, hasta que fue demasiado tarde. Con la información en mano, llegó el momento de preparar el arma. Y aquí es donde la historia se vuelve casi increíble. El Mossad diseñó un sistema armado de alta tecnología que podía montarse en una pick-up común. En teoría, debía poder reconocer el rostro de Fakhrizadeh entre docenas de personas, seguir su movimiento dentro de un auto en marcha, calcular ángulos de disparo y ejecutar la operación sin error. Todo en tiempo real. Todo desde cientos o miles de kilómetros de distancia. Pero había un problema. El sistema debía ser probado. Y no podías probar algo así sin llamar la atención. Según investigaciones periodísticas, el Mossad construyó una réplica exacta de las carreteras iraníes en un lugar secreto de Israel. Recrearon el convoy completo. Autos idénticos, escoltas, velocidades, distancias. Y probaron el arma una y otra vez. Ajustaron algoritmos. Calibraron cámaras. Midieron tiempos de reacción. Todo tenía que ser perfecto, porque no habría segunda oportunidad. ¿Estás impresionado con esta historia? Déjanos un comentario con tu opinión. Y si quieres más contenido así, no olvides darle like y compartir este video. Tu apoyo nos motiva a investigar y contarte estas historias increíbles. Finalmente, el arma estuvo lista, pero quedaba el desafío más grande. ¿Cómo llevar una ametralladora robótica hasta el corazón de Irán sin ser detectado? El Mossad necesitaba infiltrar la pick-up con el sistema montado al borde de la carretera exacta donde pasaría Fakhrizadeh, y hacerlo sin levantar sospechas. Aquí volvió a brillar la red de colaboradores iraníes. Algún agente local transportó la camioneta en partes. Otro la ensambló. Quizás hubo sobornos, amenazas o simplemente personas que odiaban al régimen lo suficiente como para arriesgarse. Lo que sí se sabe es esto. Días antes del ataque, esa pick-up estaba estacionada a un lado de la carretera de Absart. Parecía un vehículo de trabajo abandonado, cubierta de polvo, con herramientas en la parte trasera. Nadie le prestó atención. Y mientras tanto, desde una ubicación lejana, operadores del Mossad encendieron el sistema. Cámaras cobraron vida. El software de reconocimiento facial se activó. Todo esperaba en silencio, como un depredador invisible, esperando a que la presa apareciera. Pero el arma no era solo un robot autónomo como dijeron los medios iraníes. Era algo más sofisticado. Funcionaba con un operador humano en control. Las cámaras transmitían vídeo en tiempo real. El sistema de inteligencia artificial identificaba el objetivo y estabilizaba el disparo. Pero la orden final de abrir fuego venía de un humano, un operador del Mossad, probablemente en Israel, mirando una pantalla, esperando el momento exacto. Y cuando ese momento llegó, presionó el botón. La tecnología y el control humano trabajaron juntos en perfecta sincronía. Y el resultado fue letal. Entonces llegó el viernes 27 de noviembre de 2020, el día en que todo el plan se ejecutó. El sol comenzaba a caer cuando el convoy salió de Teherán hacia la villa de fin de semana de Fakhrizadeh en Absart. Todo parecía rutinario. Un todoterreno de escolta delante. El Nissan Teana negro con Fakhrizadeh y su esposa en el centro. 2 vehículos de seguridad cerrando la formación. 11 guardaespaldas en total. La carretera estaba vacía, casas dispersas, silencio absoluto, como si el mundo entero contuviera la respiración. Y entonces ocurrió. Como era habitual, el vehículo de escolta delantero se adelantó para revisar el camino hacia la villa. Una maniobra de seguridad estándar. Pero esa separación dejó expuesto a Nissan. Solo por unos segundos. Pero esos segundos fueron suficientes. En pantallas a miles de kilómetros, apareció la imagen del conductor. La cámara hizo zoom. Los algoritmos estabilizaron la imagen. Un marco verde se fijó en el rostro de Fakhrizadeh. Era él. No había duda. La orden llegó instantánea. El arma despertó. Las primeras balas atravesaron el parabrisas.
El Nissan se desvió hacia el arcén. Fakhrizadeh empujó la puerta, intentando escapar, pero el sistema no perdonaba. Otra ráfaga. Las balas destrozaron su pecho y espalda. Su esposa, sentada a centímetros, no recibió ni un rasguño. Tal era la precisión milimétrica del sistema. Un guardaespaldas corrió hacia el auto para protegerlo, pero el sistema no distinguía intenciones, solo amenazas. Otra ráfaga lo derribó también. Segundos después, la pick-up al borde de la carretera estalló en una bola de fuego. El metal se fundió. Las pruebas desaparecieron. Solo quedó humo y cenizas. Fakhrizadeh, herido pero aún respirando, fue evacuado en helicóptero. Los médicos lucharon por salvarlo, pero las heridas eran demasiado graves. Murió en el hospital. Toda la operación, desde el primer disparo hasta la explosión de la camioneta, duró menos de 3 minutos. El hombre más protegido de Irán había caído, y ningún atacante humano fue visto, porque simplemente no había atacantes humanos. Si esta historia te está volando la cabeza, imagina cómo se sintieron las autoridades iraníes. Déjanos tu opinión en los comentarios. Y recuerda suscribirte para más contenido impactante como este. Los disparos apenas se habían apagado cuando las noticias explotaron en Irán. La televisión estatal comenzó con la versión oficial. Un tiroteo. Atacantes armados emboscaron el convoy. Los escoltas resistieron heroicamente. Se hablaba de una batalla campal en plena carretera. Pero en cuestión de horas, esa historia comenzó a desmoronarse. Nuevos relatos aparecieron. Medios aseguraban que varios agresores participaron, que algunos murieron en el lugar, que hubo arrestos, pero ninguna prueba aparecía. No había cuerpos, no había autos de escape, no había nada. Y entonces llegó la versión que cambió todo. La agencia Fars, controlada por el régimen, publicó algo impactante. No hubo atacantes humanos. La emboscada fue ejecutada por un sistema automatizado oculto en la pick-up. Una cámara, control remoto, inteligencia artificial, un robot. Esa era la verdad que Teherán finalmente admitió. Y con esa admisión vino algo más. La humillación. Porque si el asesino era una máquina, entonces no podía ser capturado. No habría juicio. No habría venganza. El enemigo había entrado, matado y desaparecido sin dejar rastro. Y las fuerzas de seguridad iraníes no podían hacer nada al respecto. La reacción pública fue devastadora. Algunos se estremecieron. Si el enemigo podía eliminar a la figura más protegida del país en su propio territorio, entonces nadie estaba seguro. Otros ridiculizaron la versión oficial. La llamaron excusa para ocultar la incompetencia. En redes sociales, los comentarios eran brutales. Pueden encarcelar a estudiantes por publicaciones, pero no proteger al científico más importante de la nación. Memes y burlas inundaron Internet. La imagen de invulnerabilidad del régimen se derrumbó, y cada iraní entendió el mensaje. Si el más protegido pudo caer, nadie estaba realmente a salvo. Mientras tanto, el pánico consumió Teherán. Retenes aparecieron en cada esquina. Soldados revisaban autos, pedían documentos, hacían preguntas. El país entero parecía un punto de control gigante. Pero cuanto más buscaban, más evidente se volvía. No había a quien atrapar. Las autoridades necesitaban mostrar que seguían al mando. Hablaron de arrestos iniciales, pero nunca dieron nombres. El ministro de Inteligencia insinuó que un exsoldado estaba involucrado. Esa misma noche, el ejército respondió con furia. Ese hombre había sido expulsado años atrás por corrupción y drogas. El juego de culpas comenzó. La tensión estalló entre dos gigantes del poder iraní, el Ministerio de Inteligencia y la Guardia Revolucionaria. Cada uno culpaba al otro de negligencia. Ambos afirmaban haber emitido advertencias que fueron ignoradas. Detrás de puertas cerradas, las palabras eran aún más duras. El hombre más protegido del país estaba muerto, y nadie quería asumir la responsabilidad. Mientras los poderosos peleaban entre sí, el pueblo ya había dictado su veredicto. El sistema había fallado,
Y la muerte de Fakhrizadeh no era solo el asesinato de un hombre, era el colapso de un mito. El mito de que el régimen podía proteger a los suyos. Ayúdanos a llegar a más personas compartiendo este video. Si te gusta este tipo de contenido investigado y profundo, suscríbete y activa las notificaciones. Nos apoyas muchísimo y eso nos permite seguir creciendo. Mohsen Fakhrizadeh fue el quinto científico nuclear iraní asesinado desde 2010. Pero su muerte fue diferente a todas las anteriores. Antes eran bombas y balas. Ahora era una máquina. Y eso cambió las reglas del juego para siempre. Como siempre, Jerusalén ni confirmó ni negó su participación. Pero en Irán no había dudas. La firma era demasiado familiar. El estilo, inconfundible. Israel había enviado un mensaje al mundo. Ya no se necesitaban asesinos humanos en el terreno. Algoritmos, cámaras y control remoto eran suficientes. La era de los asesinatos automatizados había comenzado. Pero aquí viene lo irónico. Eliminar al arquitecto del programa nuclear iraní no lo detuvo. En 2023, la inteligencia estadounidense reportó algo inquietante. Después de su muerte, Irán aceleró la investigación. Se acercó más que nunca a producir material fisible de grado militar. La rueda que Fakhrizadeh había puesto en marcha siguió girando sin él, incluso más rápido que antes. Su asesinato no fue un final, fue un catalizador. Israel demostró su capacidad tecnológica. Estableció un precedente. Por primera vez en la historia, una máquina ejecutó el asesinato selectivo de un objetivo de alto nivel. Y también transmitió un mensaje político. Israel actuaría solo si era necesario, sin esperar aprobación de sus aliados. Pero detrás de toda esta operación brillante, surge una pregunta que nos debería inquietar a todos. ¿Hacia qué futuro nos estamos moviendo? La inteligencia artificial ya no solo analiza datos o guía drones. Ahora decide sobre vida y muerte. Reconoce rostros entre multitudes. Calcula ángulos de disparo. Ejecuta misiones letales. Todo con precisión inhumana. Asesinatos sin asesinos. Guerra sin soldados en el campo de batalla. ¿Es este el futuro que queremos? ¿O una pesadilla tecnológica de la que ya no hay retorno? Piensa en esto. Si Israel pudo hacer esto en 2020, ¿qué pueden hacer ahora? ¿Qué harán otros países en los próximos años? ¿Cuándo será el punto en que las máquinas tomen decisiones sin supervisión humana? La muerte de Fakhrizadeh no es solo una historia de espionaje. Es una advertencia. Es el primer capítulo de un libro que apenas estamos comenzando a escribir. Y nadie sabe cómo terminará. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas sobre todo esto? ¿Crees que esta tecnología es inevitable? ¿O deberíamos establecer límites antes de que sea demasiado tarde? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Y si este video te hizo reflexionar, compártelo con alguien más. Este tipo de conversaciones son importantes. Antes de despedirnos, un recordatorio final. Si disfrutaste este contenido, suscríbete al canal, dale like a este video y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Cada suscripción, cada like, cada comentario nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad. Investigamos a fondo cada tema para traerte historias que valen la pena. Tu apoyo hace la diferencia. Así que si aún no te has suscrito, este es tu momento. Únete a esta comunidad que crece cada día. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por tu tiempo. Y gracias por ser parte de esto. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te dejará pensando. Hasta pronto.